Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy, sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y esta es la lección número 141 en este estudio de Deuteronomio. Estamos viendo cómo Moisés está dando su discurso final a la nación y las instrucciones finales y el recordatorio que le hace al pueblo, etcétera. Antes de iniciar entonces nuestro estudio bíblico, vamos al trono de la gracia para hacer uso de la provisión divina de la confesión, si es necesario, y después de esto iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que esto tenga una producción extraordinaria en nosotros de obras de bien divino para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos entonces este interesantísimo estudio y ¿saben por qué es tan importante este libro de Deuteronomio? Porque de aquí emana todo pues el asunto de la ley y el asunto de las instrucciones divinas para el pueblo de Israel, y aquí está sentando política nuestro Dios para el pueblo, cómo Él maneja a un pueblo, qué es lo que le pide al pueblo que haga, y eso, claro está que nosotros hoy en día no somos un pueblo con una ubicación territorial como la tenía Él con Israel, pero en virtud del hecho que hemos creído en el Mesías, en su Hijo amado, en el Señor Jesucristo, ahora nosotros también tenemos a nuestra disposición una política perfecta, la política divina que es incambiable. Sabemos a qué atenernos. Estas cosas no cambian. Lo único que tenemos que hacer es ajustarnos a la justicia de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Es el camino más rápido a la felicidad, porque Él es felicidad. Entonces, cuando nosotros lo conocemos, nosotros sabemos de qué se trata todo esto y nosotros podemos devengar lo máximo para la gloria de Cristo. Recuérdense que cuando nosotros somos bendecidos, esa es la manera en la cual Cristo es glorificado. ¿Oyeron eso? ¿Cómo sabemos que está siendo glorificado por nosotros? Porque nosotros estamos siendo bendecidos. Porque Él no nos puede bendecir sin capacidad. Si no tenemos capacidad de recibir una bendición, viene el sistema cósmico. Pero si recibimos bendiciones es porque nosotros estamos avanzando, porque tenemos su rectitud y estamos adquiriendo la capacidad divina para que Él pueda vertir sobre nosotros sus bendiciones. ¿Se dan cuenta? O sea que es totalmente diferente al perfil que le da la mayor parte del pueblo cristiano, que cree que Dios lo está bendiciendo porque está haciendo buenas obras, que sus obras conducen a Dios a bendecirlo, y nada puede estar tan lejos de eso. La manera en que Dios nos bendice es a través de su rectitud imputada en nosotros. Y esto no permite que las obras humanas o lo que hace el hombre cause la bendición de Dios. A lo contrario, lo que causa la bendición de Dios es nuestro crecimiento, porque tenemos la capacidad por medio de esta y nosotros ahora tenemos las instrucciones divinas para hacer las obras de bien divino, que en sí es una bendición. O sea, ¿cómo somos bendecidos? Porque nosotros podemos hacer las obras de Él en la faz de la tierra. Esa es nuestra bendición. ¿Se dan cuenta? Eso es promulgado por Dios dentro de nosotros. Él hace que nosotros en amor hagamos esas cosas. En amor, nadie nos lo tiene que decir. Esa es la máxima bendición. Entonces, si lo ves de esa manera, entonces sabes de qué se trata el plan. Y el que demostró eso, pero de una manera extraordinaria, fue nuestro Señor Jesucristo, que por amor, Él resistió la cruz, por el amor que tenía Dios. O sea, Él todo lo hizo por amor a su Padre. Y esa era la gran bendición, y por eso Dios le da todo a Él, porque Él pudo hacerlo, porque Él tenía la mente de su Padre en sí. A través del conocimiento de las Escrituras, Él podía hacer todo esto en su humanidad. Recuerden que Él tuvo que aprender todas las cosas en su humanidad, porque como Dios ya lo sabía, pero la deidad de Dios y la humanidad no se podían mezclar, sino que cada una era independiente, y Él tenía que conocer estas cosas en su humanidad, y tenía que tomar las decisiones con su libertad humana. O sea que no las podía mezclar, y ese era el trasfondo pues de los exámenes que le hacía Satanás a él, para que hiciera uso de su deidad. Y si lo hace, pues ahí termina el conflicto. De todas maneras, tenemos ahí algo extraordinario. Y esta información que estamos adquiriendo en estos momentos nos permite ver qué es lo que le está pidiendo Moisés al pueblo y por qué le dice, ¿cómo van a ser bendecidos ustedes? Porque su corazón me ama, básicamente. ¿Y cómo ama tu corazón a Dios? Porque lo conoces. Mientras más lo conoces, más lo amas. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser orquestado por el Señor en amor. Él no hace nada con nosotros sin amor. Si no hay amor, pues no hay nada. Así de simple. Entonces, llegamos al punto de entrar a los versículos 10, 12, hasta el versículo 11, 32.
O sea, no entramos en esto, sino que ahí terminamos, estamos a la puerta de la entrada de estos versículos. Y aquí vamos a ver entonces las consecuencias de existir. Nosotros en la faz de la tierra existimos, porque somos seres creados. Eso es algo que debemos recordar acerca del argumento con Dios. Esto es algo entonces que tenemos que tener en nuestra memoria, en nuestra mente, que esto contiene poderosas implicaciones soteriológicas para nosotros. Cuando hablo de implicaciones soteriológicas, la soteriología habla de la salvación, ¿okay? Salvíficas. Entonces, las consecuencias de ser hombres y mujeres pecaminosos en relación con un Dios santo es la terminación de esa relación, a menos de que la gracia de Dios prevalezca. Porque nosotros somos seres imperfectos. A pesar de que fuimos hechos por la mano de Él, debido al pecado original de Adán, ahora nosotros venimos defectuosos de fábrica y tenemos que ajustarnos a su justicia. Y de la manera que nos ajustamos a su justicia es a través del justo y el que justifica, que es Cristo. Él, el que justifica, Él es el que llena la justicia de Dios. O sea que el punto principal de nuestra relación con Dios no es el amor, sino la justicia. ¿Oyeron eso? Muchas personas creen que es el amor. No, es la justicia, porque la justicia de Dios tuvo que ser satisfecha. Y el único que la pudo satisfacer fue el Señor Jesucristo. Él satisfizo todos los requisitos de la ley, no nosotros. Entonces ahora nosotros, en virtud de lo que Él hizo, tenemos la entrada en amor por Dios. Pero primero se tuvo que cumplir la justicia. Por eso Él se le llama el justo y el que justifica. Él es la justicia de Dios encarnada. Él es el justo en todo. Entonces ahí lo tenemos. Y es a través de ese mediador, como lo estamos viendo en Moisés, que Él salva al pueblo, a todo el pueblo que cree en Él. Entonces, la ruptura que tiene el hombre con Dios, por su condición humana pecaminosa, la vemos pues con la destrucción de las tablas del pacto. Y ahí vemos la revelación de que Dios no tuvo que traer al hombre de nuevo a esa relación con Él. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacer eso. Lo hizo debido a que Él tuvo un mediador que vino a Él. Y Él le habló y Dios extendió su gracia. Y el mediador que vino a Él fue Moisés, para salvar a su pueblo. Entonces ahí tenemos la imagen de lo que iba a venir posteriormente de El Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que redime a su pueblo, si no perecemos. ¿Se dan cuenta de esto? Sin Dios, sin el mediador, perecemos. Él no tiene por qué salvarnos. Él ya hizo todo, enviando a su Hijo. Entonces la entrada es el Hijo. Si no tienes al Mesías, no tienes nada. Nada. Y si te han llenado la cabeza de cosas, de que el Mesías todavía no está o que va a venir, tienes un problema gravísimo porque estás echando a un lado la ley mosaica. La ley mosaica exige 2 testigos por lo menos. Y hay una amplia cantidad de testigos en la Biblia que hablan de nuestro Señor Jesucristo y apuntan a Él como el Mesías. Entonces es algo muy, pero muy importante. Estamos hablando de tu condición eterna. ¿Okay? Y Dios no tiene que salvarte, pero lo hace por medio de su mediador, que es Cristo. Entonces ahí tenemos una imagen de la salvación por medio de la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, porque nadie se puede gloriar ante el Señor. Porque Dios es un Dios santo y no nos tiene que salvar. Entonces, Él nos salva debido a que ahora hay un mediador, un Moisés mayor, el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, quien hace la intercesión y que ha hecho pues toda la obra a favor de nosotros y quien califica en virtud de su nacimiento virginal para hacerlo, porque no tiene el pecado original de Adán, porque no tiene la semilla del hombre. Entonces ahí tenemos, es que hay una cantidad de información tan importante que apunta a Él, que no hay una manera en que pueda ser de otra manera. Es el Hijo de Dios nació de forma única. ¿Okay? Todo el que cree en el Hijo, el unigénito, cuando dice unigénito de Dios, habla de nacido de forma única de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tiene la semilla humana, tiene la semilla de Dios. Entonces es nacido de forma única. Entonces, la única salvación viene por medio de la existencia de un mediador entre Dios y la raza humana caída, que somos todos nosotros. Y ahora, claro está, ya nosotros pasamos por eso, ya no lo podemos perder, ya fuimos redimidos. Ahora lo que nos queda es el lugar y la posición que vamos a tener de acuerdo a la glorificación que hemos hecho de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo lo puedes glorificar? Primero que todo lo tienes que conocer. Ese es el punto principal, que lo conozcas para que tu corazón lo ame con todo tu corazón. O sea, es un proceso paulatino, pero se puede lograr. Mientras estés vivo, porque Dios tiene un plan para tu vida, básicamente. Y Él te va a guiar, no importa qué edad tengas, Él te va a guiar. Él te va a guiar y Él va a tener la posición que tú quieras. Él puede proyectar tu vida 200 años más. Y Él sabe que desde el punto que tú creíste en Él y lo comenzaste a creer, tú quieres hacer su voluntad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo puede proyectar. Entonces, el asunto es que la mediación
la única salvación viene por medio de la existencia del mediador, y la base para la mediación es la gloria de Dios. ¿Por qué es la base para la mediación? Porque eso es lo que está haciendo Moisés en frente del Señor. Él está diciendo, aquí está de por medio tu gracia, tu gloria. ¿Qué van a decir estos pueblos paganos? Que este Dios no es un Dios poderoso porque deja morir a su pueblo y lo mata porque no pudo dejarlos entrar. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo maravilloso. Es la gloria de Dios, no la nuestra. La gloria propia es la gloria que propone Satanás y su organización. La vanagloria, ser el grande, el poderoso, el que tienen que hacerte la venia, porque tu inteligencia es espectacular, brillas como un luminario impresionante por tu... No, y no solamente eso, tu figura. O sea, toda una cantidad de cosas que el hombre se mete en la cabeza que cree que es una maravilla, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la gloria de Dios es la base. Esa es la conclusión que nosotros tenemos, y una conclusión poderosísima, poderosísima. Toda esta sección parece ser un relato histórico oscuro, pero cuando vemos la teología que esto entraña es algo muy poderoso, porque estamos viendo que la mediación que está haciendo Moisés con Dios tiene que ver con la gloria de Dios y que nosotros necesitamos entender esto. Ahora veamos la última sección que se encuentra entre los versículos 12 en adelante, y es posible que lleguemos hasta el final del capítulo 10. Pero veamos pues. Ahora recuerden que esta es la última apelación de Moisés antes de entrar a los estatutos y juicios, porque hay estatutos y juicios, y este es su último discurso que tiene que ver con la actitud mental. Entonces, en Deuteronomio, les voy a poner a Deuteronomio, comenzando con 12 al 17. Y ahí lo tienen ustedes en la pantalla, y dice lo siguiente: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Parte del hecho de que eres una criatura hecha por la mano de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué? ¿Ahora vas a hacer lo que te da la gana o vas a hacer lo que te dice tu Dios? O sea, es algo muy, muy lógico. Nosotros, si tenemos animales domésticos en la casa, nos damos cuenta de que nosotros queremos que esos animales nos hagan caso. Si tienes un perro, un gato, algo, bueno, los gatos son un poquito más independientes, pero de todas maneras hacen caso. Pero un perro que tú tengas en tu casa, tú quieres que ese perro te obedezca. ¿Sí o no? Si no te obedezca y hace lo que le da la gana, afuera perro. No queremos perro. Si te muerde la mano, ¡ay! Si un perro te muerde a ti en la mano, ¿qué pasa con ese perro? ¿Okay? No vas a morderle la mano al que te da la comida, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante, porque nosotros sí lo podemos ver de nuestra posición hacia abajo, pero es muy difícil verlo de nuestra posición hacia arriba. Y ese es el problema que tiene el ser humano. Entonces, él le dice, para que andes en todos sus caminos y le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No con parte de tu corazón, no con el 30% de tu corazón y con el 70% de tu corazón. Me explico, que dejes una reserva ahí para hacer lo que te da la gana por el otro lado. No, el proceso viene por medio del conocimiento bíblico, y ese conocimiento va tomando tu corazón con lo mejor, con lo máximo, con lo excelso. Porque tú mismo te das cuenta que es lo excelso, de ahí para arriba no hay más nada, no hay nada mejor que eso. Entonces, Él te permite ver esas cosas. En el versículo 13 le dice, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Ahora fíjense lo que le dice. Circunciden pues su corazón. Nosotros sabemos que el pueblo judío circuncida su falo, los niños. Al octavo día ya los circuncidaban. Y era para dejarles saber de que cada vez que iban al baño, que supieran que tenían un pacto con Dios. Pero ahora le está diciendo circuncide su corazón. O sea, el proceso de sacar lo malo, lo que no sirve, lo que te causa daño, y poner lo que es bueno. Dejar lo que es bueno. Circuncide pues su corazón y no endurezcan más su cerviz, su cuello, porque eran gente de cuello duro, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. ¿Ah? Esto te deja saber el tipo de gobierno que va a existir en el milenio. Tipo de gobierno excelente, no hay soborno, tú no puedes comprar la ley, es igual para todos, tú violas la ley, tú pagas. Aquí no hay rico ni pobre, aquí todo el mundo pasa por el mismo lugar. Entonces, vamos a ver por qué
todo eso sale a relucir en breve. ¿Okay? Él está diciendo algo muy interesante y sale a relucir en breve, pero por ahora permítame ponerles también a Deuteronomio 18 al 20. Y dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Nosotros hemos sido extranjeros, ya quizás no somos tan extranjeros porque nosotros llegamos a amar a este país, pero cuando recién llegamos fueron extranjeros. Pero la idiosincrasia de un pueblo se puede ver por lo que ese pueblo mantiene en su mente. La influencia cristiana en este país ha sido grandísima y estas instrucciones son para el pueblo de Dios. Por eso es que ustedes ven que aquí en los Estados Unidos se puede vivir. Ahora eso está cambiando dramáticamente porque el pueblo se está alejando de Dios y viene otra manera de pensar. Pero las instrucciones divinas es que Dios hace justicia al huérfano, a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Fíjense lo que nos está diciendo. Muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora, fíjense en esto. Fíjense en esto. Al extranjero, le vas a dar la mano al extranjero, lo vas a ayudar en lo que tú puedas. Hay un fin con esto porque hay algo más grande que darle la mano. Ahora, esta persona que está necesitada, si tú le das la mano, te va a escuchar. Pero lo más importante es el Evangelio. Ahora, no es lo mismo que venga una invasión a la cañona, que pueden entrar todo tipo de personas sin ser vetadas. ¿Sí me explico? O sea, si entran 20,000 personas, dentro de esas 20,000 personas pueden haber 1,000 malvados, ¿okay? Que vienen a destruir al país porque odian a este país. Y vienen de otros países, de diferentes maneras de pensar, con diferentes sistemas a destruir. De eso no es lo que está hablando aquí. Está hablando de las personas individuales que vienen, y que tú las ves y son personas que tú te das cuenta que vienen no a hacer daño, sino a trabajar, a ganarse la vida. Pues ya están aquí, pues están aquí. O sea que aquí no hay otra cosa. Entonces, en el versículo 20 dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Quiero que sepan una cosa muy interesante. Cuando el Evangelio de la Salvación no sale de los Estados Unidos, que es un país en estos momentos que se conoce como un país de sacerdotes de Dios, ¿okay? En el sentido de que aquí hay sacerdotes de Dios Altísimo como cristianos que están para dar el Evangelio de la Salvación y para enviar estos ministros del Evangelio fuera del país, o sea, los misioneros. Ahora, si la actividad misionera es baja, entonces no se está haciendo la voluntad de Dios en la iglesia. Aquí nosotros somos una iglesia muy pequeña, pero tenemos 4 misioneros que están activos todo el tiempo, ¿verdad? Que es importante porque es una iglesia muy pequeña, pero los tenemos y participamos con esto. Ahora, lo que ocurre es que cuando estos países no tienen la verdad, ¿qué pasa con estos países? Se autodestruyen. Y en esa autodestrucción, Dios va a sacar a los suyos. Él va a sacar a la gente que quiere bendecir. ¿Se dan cuenta? Y esa gente termina aquí en los Estados Unidos. Y creen que van a ser bendecidos monetariamente porque aquí pueden trabajar y el que trabaja aquí y tiene que acumular para hacer negocios, etcétera, sube, pero rapidísimo, rapidísimo. ¿Okay? Pero ese no es el motivo por el cual han venido. Han venido aquí para recibir el Evangelio de la Salvación, porque allá no lo conocían. Y si ellos mantienen esa manera de pensar que tenían allá, también se viene abajo este país. Pero aquí estamos para darles el Evangelio de la Salvación y que entiendan la realidad divina. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no tenemos que salir, sino que Dios los trae aquí. ¿Para qué? Para darles a entender las cosas de Dios. Muy importante que tengamos eso, sobre todo nosotros que somos hispanos, latinos, que tenemos una cantidad de gente que conocemos, que necesita el Evangelio, pues. ¿Se dan cuenta de todo esto? Entonces, temerás al Señor tu Dios y le servirás, te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. El asunto que nos tenemos que hacer es, ¿qué tiene que ver esto con todo este asunto? Bueno, en Deuteronomio 21, 22, que se los voy a poner aquí en la pantalla, dice, Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Estoy hablando, ustedes han visto lo que Él ha hecho por ustedes. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo. Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Nos ha sacado de lugares que nosotros ni entendíamos que estábamos en un lugar que nos servía, pero nos ha sacado. Por H, o B o Z nos ha sacado. De alguna manera nos ha movido. ¿Okay? Y si terminamos en la iglesia conociendo las cosas de Dios, alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, porque la cosa recién comienza ahora. Las bendiciones vienen incrementalmente. Entonces, dice, grandes y portentosos que ustedes han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo.
Han salido de ahí más de 2,5 millones de personas. Él habla de 1 millón de adultos, pero los adultos son de hombres, cuenta cabezas de hombres, más sus mujeres, más sus hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a desempacar esto pues para ver lo que Moisés está tratando de hacer con el pueblo. Primero que todo, cuando ustedes ven el versículo 12, que vimos pues comenzando, ¿a qué les recuerda ese versículo 12? Bueno, de un texto muy famoso que ustedes deben de reconocer, tienen que venir a sus mentes. O han oído hablar del mismo, y me refiero a Miqueas 6:8, que se los voy a poner también en la pantalla para que ustedes se den cuenta. Dice lo siguiente: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Primero nos declara lo que es bueno, lo que sirve. Lo que es bueno distingue a lo que es malo. Lo que es bueno viene de Dios y lo que es malo es el sistema cósmico, porque viene de la maldad. Está haciendo una distinción específica entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea, no dándotele la gran cosa, sino que Él es tu Señor, tu Dios, y todo lo que tengo viene de Él. O sea, no vas a creer que tú lo tienes porque tú eres grande. Entonces, Miqueas es un profeta que vino siglos después de Moisés. Y se van a dar cuenta de que al pasar el tiempo no cambia la teología. De nuevo, el lapso de tiempo no cambia la teología. Muy importante, porque eso es lo que propone la sociedad moderna. Que el cambio de tiempo cambia las costumbres y por eso cambia la ética. Pero no cambia, sigue siendo igual. Yo les he comentado que antes, pues en el año 60, ustedes veían películas de los vaqueros, de los indios y de los cowboys, de los buenos y los malos, según ellos. Hoy en día tú ves las películas intergalácticas, de los buenos y los malos. Sigue el concepto de los buenos y de los malos, pero con diferentes armamentos, con diferentes, o sea, siempre se presenta de esa manera. ¿Okay? Pero, o sea que no cambia. O sea que la relación de los últimos días del profeta Miqueas es exactamente la misma que las actitudes expuestas en Deuteronomio capítulos 5 al 11, que son los que estamos estudiando nosotros. Es tan cercana que los liberales del siglo XIX argumentan que Deuteronomio fue escrito posteriormente, que fue una construcción hecha por los teólogos posteriores para encajar lo que ellos estaban tratando de hacer. Y por eso ellos describieron esto en el nombre de Moisés. Fíjense que ellos, claro está, la levadura siempre está tratando de laudar la masa, pero no va a ser posible. Nosotros sabemos que hay cosas que no permiten. Ustedes saben por qué hay tanto detalle, porque estos detalles permiten que no se pueda esto falsificar. ¿Okay? Aquí este punto de vista fracasa, ese de decir que lo escribió un hagiógrafo posterior, porque resulta que ellos no entienden que Deuteronomio utiliza palabras egipcias de esa época y que los profetas posteriores no las tenían. Porque esto ocurre, imagínense cuando ocurre y estos profetas vienen posteriormente. O sea que fue escrita para dirigirse a problemas totalmente diferentes, con fuentes de orígenes totalmente diferentes. Es lo mismo que si tú vas, por ejemplo, a México y tú vas a oír palabras coloquiales que se hablan especialmente en un barrio. O sea, eso es tan agudizado que en un barrio tú tienes palabras y dichos especiales que si vas a otra parte de México pues no las entiendes. Y mucho menos vas a entender coloquios que se dan, por ejemplo, en La Habana o que se dan en Venezuela, en Caracas o en otros lugares, porque son autóctonos, pues son de esa zona específica. Solamente ellos los entienden, porque ellos se han creado ahí. ¿Sí me explico? O sea que son palabras específicas que tú puedes sacar y darle otro significado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un significado específico. Ahí hay dichos norteamericanos, por ejemplo, estiró la pata o pateó el balde o el cubo, pateó el cubo. Si te dicen pateó el cubo a ti en Cuba, ¿qué entiendes con pateó el cubo? Que agarró y le dio una patada a un cubo, ¿verdad? O pateó un balde. Pero los americanos dicen pateó el cubo, quiere decir se murió. Se murió, estiró la pata, nosotros decimos estiró la pata. ¿Okay? Es la misma cosa. O sea que hay ciertos dichos que son solamente de cierta época, de cierta persona. ¿Cómo le dicen en Barranquilla? Puyó el burro. ¿Murió el burro? Puyó el burro. Ah, puyó el burro. O sea, imagínense, yo eso no lo sabía. Puyó el burro, a mí se puyó el burro, lo primero que viene es que puyó el burro, pero no es que se murió. ¿Sí se da cuenta? O sea que es difícil entenderlo, pues si no tienes del lugar donde salen los dichos. Y
En todos los lugares existen dichos autóctonos de esa zona, de esa región. Entonces eso es lo que tenemos, pues que ellos no pueden poner que Moisés no lo escribió, porque Moisés tiene el lenguaje de esa época y los dichos de esa época y las palabras egipcias que fueron traducidas de esa época. Entonces, así, ahora, si vemos a los versículos 12 y 13, ahí podemos ver una lista de lo que dice que Dios espera. De nuevo se las pongo porque esto es interesante. Dios espera esto. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? ¿Okay? Se las voy a poner de esta manera. Primero, que temas al Señor, o sea, que respetes su autoridad. Respeta la autoridad de tu Creador. ¿Qué significa eso? Que cuando Él te dice algo, te está diciendo la verdad. Es tu Creador y Él quiere lo mejor para ti. Porque Él no va a crear algo para destruirlo. Él quiere crear algo para bendecirlo. Y Él quiere bendecirnos a nosotros. Que andes en todos sus caminos es algo que hacemos día tras día. Porque está hablando de andar, de caminar. Todos los días nosotros caminamos. Es más, no hay un día que no caminamos, a menos de que estemos inválidos en una silla de ruedas. Pero algún paso, algún movimiento hacemos para ir al baño. Que a menos de que estemos totalmente paralizados, o sea, estamos hablando de la excepción, pero todos los días caminamos. Que lo ames, y eso tiene que ver con la alianza del corazón, que ames a tu Señor. Cuando tú amas a una persona, tú la quieres proteger. Cuando tú amas a una persona, tú piensas en ella, tú quieres agradar a esa persona. Cuando tú amas a una persona, las cosas son completamente diferentes. ¿Okay? Cuando tú te sientes amado, tú sabes que esa persona quiere lo mejor para ti, que no está tratando de echarte para abajo, de quitarte, ni de robarte, ni de hacer desastre contigo, sino que verdaderamente te ama. Pero una mujer que verdaderamente ama a su marido no quiere que se mate trabajando. Y un hombre que ama a su mujer tampoco quiere que se mate trabajando. No quiere, o sea, descansa. No es para tanto, no necesitamos tanto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, hay ciertas cosas que hace una persona que ama, que una persona que no ama no hace. Y aquí le está diciendo que ames al Señor porque hay una alianza entre tú y tu Creador, que le gusta a tu Creador, porque ahora estás amando al que te hizo. Y después el cuarto punto que tenemos aquí es que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto implica el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Ya tuviste la regeneración inicial, que fue que naciste espiritualmente. Ahora hay otra regeneración que vas adquiriendo a medida que vas conociendo la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios va extirpando o sacando de tu corazón la programación del sistema cósmico para poner la programación divina. No es pesada, no es gravosa, a lo contrario, te aligera, te da felicidad, te da tranquilidad, te da calma, te da paz, te da lo mejor. O sea que Él te está quitando a ti peso para que no se te suba la presión, que vas a vivir más tiempo si le haces caso a tu Señor, en otras palabras. Y después en el versículo 13, Él introduce y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces aquí está agregándole cosas ahora al pueblo para que el pueblo sepa. Recuérdense que el pueblo salió ¿de qué? De la esclavitud. Antes de salir, ellos no tenían ley. Que ellos solamente tenían, era una sociedad patriarcal. O sea que la información venía de los padres le enseñaban a los hijos. Se pasaron 400 años en el destierro, como quien dice, como esclavos. Salen con mentalidad de esclavos. Muere la primera generación en el desierto porque no pudieron cambiar su manera de pensar, a pesar de que supieron que Dios los había sacado. Pero ahora esta generación requiere que sepan que tienen que servir a su Señor, porque el Señor es el que les ha dado todas las cosas. Entonces, esta introducción a la próxima estación es donde Él va a manejar todos esos estatutos. Hasta la fecha no ha manejado el asunto de los estatutos, o sea que solo ha tocado el tema de lo que sucede con el corazón. Entonces ahora estamos comenzando a entrar a ver ese tema. Lo vamos a hacer paulatinamente y calmadamente. Después de esto dice, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sí lo están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Sus estatutos que yo te ordeno hoy, en la parte de abajo. Cuando ustedes vean el verbo ordenar, en el hebreo, la obligación es de someterse a esas órdenes como si fuera para el Señor. Que yo te ordeno. Pero en este caso el sujeto del verbo no es Jehová. En este caso el sujeto del verbo es Moisés. Que Moisés te ordena, tú tienes que hacer las cosas. Entonces, ¿con qué doctrina tiene que ver esto? Bueno, con la doctrina de la inspiración. ¿Por qué? Porque resulta que Moisés está hablando, lo que Moisés está arguyendo es que
Las palabras que Él les está hablando vienen de y son de Dios. ¿Okay? Vienen de y son de Dios, directamente de Dios. Simplemente es el vocero. Él les está diciendo esto es lo que tienen que hacer. Ahora, yo les aseguro que ningún político del día de hoy se atrevería a decir eso. ¿Okay? Claro que les gustaría decirlo. Hagan lo que yo les digo porque yo soy Dios, pues vengo de Dios. Pero no creo que en la política norteamericana en estos momentos, pues posteriormente sí podrá, porque ya eso existe en otros países, como Corea, ¿verdad? Que allá ya son dioses, o sea, que dice que yo soy Dios, mi palabra es la palabra de Dios y si no haces lo que yo te digo, te mueres. ¿Okay? Pero hoy en día en la política norteamericana hay un candidato serio, no hay un candidato serio que sea lo suficientemente arrogante o loco para aseverar que lo que él dice viene de Dios. ¿Okay? Todavía no ha pasado. Pero miren lo que dice este texto. No sé si lo pueden ver. No se puede leer esta literatura sin enfrentarse con estas verdades. Las verdades que Moisés está diciendo que él está hablando a favor de Dios, que sus palabras textuales vienen de Dios y que el pueblo tiene que hacerle caso. Y son muy profundas, son elementales y son profundas a la misma vez. ¿De qué otra manera se puede interpretar esto? Este asunto de que yo te ordeno hoy, o sea, yo Moisés ordeno esto para tu bien, a menos de que Moisés sea un profeta recibiendo información directamente de Dios. O era loco o estaba recibiendo la información de Dios. Y posteriormente nos vamos a dar cuenta de que no, está la información de Dios, porque lo que le dice al pueblo es exactamente lo que se va a cumplir. Entonces, ese es el motivo por el cual yo creo pues, que es necesario revisar algo aquí. Vamos a dar un vistazo a este asunto. Y como ya hemos estudiado, pues una manera de tratar de crear la ética y las obligaciones morales se lleva a cabo por medio de tus vecinos, de tus amigos, quizás gente de tu propia familia, también lo ves a través de la televisión, de las mediáticas, del colegio, de tu trabajo. Todas estas fuentes tratan de crear una ética y las obligaciones morales que tú tienes dentro del grupo. Entonces, no permitan, eso es lo que les quiero decir, que nosotros, cuando alguna de estas personas tratan de decir estas cosas, que nosotros sabemos que están en contra de la Biblia, nosotros tenemos que saber cómo responderles. O sea que nosotros simplemente no las escuchamos como si fueran verdad, sino que las debemos retar, porque sabemos que no son verdad, pero lo tienes que hacer de una forma suave, de una forma amistosa, de una forma que pueda entablar una conversación para poderlos ayudar a traerlos al Evangelio. Esa es parte de la sabiduría que nosotros recibimos de la palabra de Dios. No permitan entonces que las personas hagan juicios morales sin preguntarles en qué se basan para hacer esos juicios morales. Esto es claro, está presente una oportunidad para evangelizar, de manera que de una forma agradable y amena y respetuosa reten lo que ellos les dicen. Aquí les voy a poner la diapositiva de este asunto, porque ya lo hemos visto, simplemente que se lo voy a traer de nuevo a la memoria. Y aquí tienen ustedes este asunto. Cuando ellos aseveran algo que no se conforma con la verdad bíblica, podemos decir, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Claro está que eso suena un poquito golpeado, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Y tú qué? ¿Con qué de qué? Suena un poquito fuerte, ¿verdad? O de una forma más sutil, decirle, qué interesante lo que me estás diciendo, ¿cómo llegaste a obtener esas normas para guiar la manera en que debo vivir? Pues ya la dijiste de una manera diferente, pero le estás diciendo lo mismo. ¿De dónde sacas esa información? ¿De dónde sacas esa información tan interesante? ¿Verdad? Porque, no, anteriormente, entonces ellos tienen que comenzar a pensar de dónde la sacaron. ¿Okay? Y tú entonces vas a poder empezar a desmantelar lo que ellos están proponiendo, porque eso proviene de una epistemología y de una metafísica equivocada. Que nosotros sabemos, nosotros discernimos al hombre natural, pero el hombre natural no nos puede discernir a nosotros. Y de esta manera lo hacemos. Entonces, aquí vemos que la respuesta no bíblica, que es la que tenemos en la pantalla, es que los juicios éticos simplemente expresan las emociones individuales o sus actividades hacia un suceso. Y esa es la ética del subjetivismo o relativismo moral. Esto lo tenemos que ver porque aquí está pasando algo con el pueblo y yo quiero que ustedes vean este asunto, porque también pasamos nosotros hoy en día por estos asuntos. Además de eso vimos pues los argumentos a favor, que son los siguientes. Ahí lo tienen en la pantalla. Las circunstancias y generaciones difieren de persona a persona.
Eso es una de las cosas que dicen. Es un argumento a favor de esta manera de pensar. Eso lo escuchamos todo el tiempo, pues no es algo extraño, eso es lo que ocurre afuera en la calle, porque las personas, eso es lo que tienen. Las personas hoy en día no conocen a Dios. La mayor parte de las personas no vienen a clases bíblicas, como comprenderán, porque si no esto estuviera lleno. Pero si usted era un bar de deportes, esto es así, ¿okay? O a lugares de diversión, así están. Pero en la iglesia pues no viene tanta gente porque esto es un poquito aburrido, pues si no quieres conocer a Dios, te parece interminable. Pero si conoces a Dios, te da un deseo, quiero más, que tengo hambre del Señor, ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen, bueno, nosotros somos de una generación diferente, y lo que ustedes dicen es algo anticuado, eso era de antaño, esas son normas de antaño. No, ahora me vas a decir que salga con una chaperona también, ¿verdad? O sea, te traen ciertas cosas porque ellos han escuchado ese tipo de conversación. Y hoy en día salir con una chaperona, estás loco, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces ellos comienzan a exponer su punto de vista y, o sea que ellos a nosotros no nos interesa eso. O sea que es un argumento a favor de las circunstancias cambiables que invalidan las normas éticas constantes. Ese es el problema. ¿Me da cuenta? Que ellos dicen que las éticas cambian de acuerdo a las nuevas generaciones. Pero entonces no es una ética objetiva, sino subjetiva, de acuerdo a lo que está en el momento. O la otra es que no toleran la imposición de los valores individuales sobre otras personas. Entonces, ¿qué te crees que eres para imponer tus valores sobre otras personas? Ese es el argumento. Y después vienen los juicios conflictivos de dos personas, pueden ser verdad, debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales. Ese es otro punto de vista que dice que esta es una manera interesante de decirte quién eres tú para decirme lo que debo hacer. Ahora, yo les comenté a ustedes que si te basas en el paganismo, claro, como hay de 200 a 2000 marcas diferentes de paganismo, entonces sí puedes decirlo de esa manera, porque hay tantas maneras de ver las cosas de que quién eres tú para decirme, ¿de dónde sacas tú esa información? ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Okay? Esa verdad absoluta la aprendemos a través de la palabra de Dios. Entonces, para guiarlos al lugar donde tenemos que guiarlos, hay que hacerle una serie de preguntas que van cerrando en esa persona estos lugares. O sea, van cerrando las puertas de sus aseveraciones. Y no tienen escapatoria, tienen que pasar por aquí. ¿Por qué? Porque son ovejas, y las ovejas son conducidas al lugar donde van a comer. ¿Okay? Y tú puedes hacerlo, pues, simplemente con estas preguntas. Ahora, el problema es que esa manera de pensar que dice que dos actitudes reflejan que los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad, debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales. El problema es que esa manera de pensar conduce a la anarquía, porque en realidad existen dos valores que chocan. Y eso es lo que pasa en un pueblo que no conoce a Dios. Ese es el problema. ¿Por qué dice que mi pueblo es destruido? Porque cada quien tiene su manera de pensar y cada quien quiere ser su propio Dios y quiere hacer sus propias cosas. Entonces no hay ley. Se acabó la ley. ¿Por qué? Porque la ley para ti es una cosa, pero para mí es otra. Para ti la ley mantiene el orden, para mí la ley me restringe, no puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué tengo que tener yo un semáforo enfrente de mí cuando yo sé que puedo pasar y no hay nadie? Entonces comienzas a poner tu punto de vista en el asunto y violas la ley. Entonces, o sea que el argumento en contra de este asunto es que hemos estudiado que la ética es subjetiva, o el relativismo moral, en este caso, pues no dicen nada acerca de los sucesos o acciones, simplemente son una autobiografía. O sea, cuando entras en este tipo de cosas, ya no es el suceso, sino es lo que piensa la persona acerca del suceso. O sea, ¿cómo vas a resolver tú un crimen si hay 10 personas y cada uno tiene su opinión? ¿Te interesa a ti la opinión de esta persona o te interesa a ti los hechos? ¿Cómo cayó la persona? ¿Qué tipo de calibre con qué tipo de calibre lo balacearon o qué puñal lo hicieron? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde están los rasgos? O sea, el análisis que tienes que hacerle hoy en día a través de los microscopios para ver todo el DNA o el ADN. O sea, una serie de cosas factuales que te dan a ti el cómo resolver el problema, ¿verdad? O de qué murió. Pero no es así, pues, con lo que ocurre hoy en día en la parte política y en la parte personal. El asunto es que el relativismo moral entonces no dice nada acerca de los sucesos o acciones, simplemente son una autobiografía, o sea, lo que piensa la persona. Pero el interés es el de saber qué fue lo que sucedió y qué vamos a hacer con esto que sucedió, no con las 5 opiniones diferentes de cada persona respondiendo a lo que sucedió. O sea que uno de los problemas centrales es que no dice nada acerca del suceso o del evento, sino simplemente las personas que no tienen toda la información hacen conjeturas,
acerca de lo que sucedió. ¿Se dan cuenta? Y la conjetura, tú no puedes llevar algo con la conjetura, especialmente pues en lo que concierne a las relaciones humanas. Eso causa una serie de problemas, porque si tú pensaste que era esto y era aquello, entonces tú actuaste sobre lo que tú pensaste que era y la otra persona actuó sobre lo que yo pensé, o sea, se formó el zafarrancho ahí porque cada quien pensó a su manera. El segundo problema es que nadie puede vivir de esta manera consistentemente debido a que inevitablemente aún el más subjetivo de los subjetivistas van a oponerse a algo. Y puede ser que te diga que es incorrecto lo que tú me trates de esta manera. Puede decir eso y a eso nosotros le podemos responder, bueno, de la manera que yo te trato es irrelevante. El asunto es que simplemente a ti no te gusta como yo te estoy tratando, porque ese es el punto de vista que ellos tienen. ¿Verdad? Que no son los hechos, sino cómo me siento yo acerca de los hechos. ¿Okay? Ahora, no es el hecho de que eres hombre o mujer. ¿Okay? El asunto es cómo te sientes. Tú naciste hombre, pero ahora tú quieres ser mujer. Y yo me siento mujer. Y ya. Y dale. ¿Verdad? Entonces, comienzas a actuar como mujer. El asunto que tú quieres ser mujer no significa que eres mujer. Pero entonces tú vas a imponer esa manera de pensar en otra persona porque tú es como yo me siento. ¿Sí se dan cuenta? O sea, yo les digo esto porque ahí emana una serie de cosas que son bastante interesantes. ¿Okay? Es más, despega a la persona de la realidad. Cuando una persona se despega de la realidad, entra en el campo de la irrealidad. Eso era tildado en una persona inestable, loca, que tiene castillitos en el aire. ¿Okay? Vive en unos castillitos que se edificó en el aire y ahí está morando. Y por eso dicen que cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Que el psicólogo te cobra 30 pesos por tratarte, pero el psiquiatra te cobra 200 pesos por la renta de vivir allá arriba, en el mundo ese que tú tienes pues, creado. ¿Okay? ¿Sí me explico? O sea que las personas se hacen una irrealidad, un mundo virtual, y esperan que todas las personas acepten esa manera de vivir. Pero lo que no saben es que eso ha existido toda la vida. Por ejemplo, en el asunto de la homosexualidad, eso ha existido desde Adán y Eva, desde los principios ha existido. Desde que comenzaron a formarse gente, porque cada quien toma sus decisiones. Eso es asunto privado, tú haces lo que te da la gana, es tu vida. Nadie te tiene que meter con la vida privada de un individuo. Ni un pecado es mayor que el otro tampoco. ¿Sí me explico? El asunto es que cuando ya tú comienzas a despegarte de la realidad y pretendes entrar en este asunto, en estos problemas que son centrales, porque tú tienes tu propia realidad y tú quieres que las personas te vean con esa realidad, entonces comienzas a cambiar todo y comienza la confusión. Lo que trae eso a la sociedad es Babilonia. Que es la inyección de Babilonia, de la confusión con la cual se derrumba una nación completa. Entonces, a eso es lo que les estoy tratando de decir. No porque una cosa es buena, otra cosa es mala, sino que tiene que haber normas objetivas para que una nación se rija. Y resulta que aquí Moisés está hablando con toda una nación que va a entrar a poseer una tierra y tiene que tener estándares objetivos para poder que ellos tengan pues todas las bendiciones de Dios. Ese fue el motivo por el cual entonces le conté también la historia del profesor que tenía este estudiante que le gustaba argumentar las cosas de este punto de vista. Y este joven, a petición del maestro, a la clase le entregó pues su escrito reflexivo sobre un tema específico que se tocaba. Y cuando le entrega, después de pasar 2 semanas de investigación concienzuda que hizo este estudiante, puso sus 30 y pico de páginas en una carpeta y se la entregó al maestro. Y el maestro tomó la tarjeta y la vio, ¡pa! F, toma tu cosa. Y el tipo, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es esto, señor profesor? Que usted me dio una F. Bueno, a mí, yo sé que tu trabajo debe ser habido, como tú me dices, pero a mí no me gusta el azul. Y por eso te doy una F. No es lo que tú hagas, es como yo me siento. Posteriormente le dio una A porque hizo un trabajo excelente, pero él quiso dar una lección a esa persona, que no es como una persona se siente. Si tú vas a proponer eso, entonces tú tienes que también aceptar lo que eso va a traer sobre ti. ¿Okay? Tienes que aceptarlo. ¿Okay? O sea que es un punto de vista que no conlleva realidad. Aquí la realidad que entre ese maestro y el profesor es que el maestro lea todo lo que el joven hizo y después darle la nota de acuerdo a sus esfuerzos, de acuerdo a su investigación y de acuerdo a los resultados que toda esa investigación trajo. ¿Se dan cuenta? Pero eso de tomarla, que porque es azul no me gusta y todavía una F, eso está muy difícil. Pero eso es lo que él está tratando de enseñarle, que las cosas, los juicios morales basados en la opinión no sirven. Tú no puedes tomar un juicio moral basado en tu propia opinión. Tienes que basarse en hechos contundentes, reales. ¿Okay? Claro está que
En todo esto, pues, hay una lección muy especial. Esto fue una historia real, la que les acabo de contar, con la cual el maestro le quiso enseñar a este estudiante la falacia de su posición. Y también si arguyes el asunto de esa manera, como les dije, vale más que estés preparado para vivir de esa manera. Y el asunto es que esta manera de ver las cosas políticamente al final termina en la tiranía, completamente en la tiranía. ¿Okay? O sea que tenemos que tener eso en mente. Y ya se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a ver el próximo asunto, pero como les dije, se nos acabó el tiempo en estos momentos, pero tenemos algo muy interesante para la próxima clase. O sea que los invito a que vengan a hacerlo porque aquí va a haber una declaración que hace Moisés importante. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has preparado para nosotros. Es tu objetividad la que cuenta, tú eres el diseñador, tú defines cuál es la realidad, nosotros no. Es tu realidad y lo que tenemos que hacer es conocer tu palabra para saber cuál es la realidad. Mientras más nos apegamos a la realidad, mejor nos va y más te glorificamos, Señor, porque tú eres verdad. Te damos las gracias entonces, Señor, por todas las cosas que hemos estudiado y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.